bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Gracias por ser parte de esta familia de ASMR. Espero te sientas cómoda, espero te sientas cómodo, relajado. Como siempre les recomiendo, tengan una taza de agua, de té, lo que a ti más te gusta, ¿vale? Póngase en el lugar de su preferencia favorito. Puede ser en una hamaca, en una sala, en el cuarto, en cualquier rincón de tu casa. Como también puedes estirarte en una cama, en el sofá, en fin, donde tú estés. Solamente quiero que te relajes. Gracias por permitirme entrar hasta su lugar de su preferencia. Espero la hayan pasado muy bien. Espero se encuentren súper bien donde quiera que estés. Les envío un saludo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por siempre estar en cada trabajo. Como siempre les digo, hoy tenemos aquí a Elsa, nuestra amiga del canal. Ella hoy me puso una agenda en lo cual ella desea que le volvamos a leer otra historia de terror. Ella dice que se siente relajada con esa historia. Entonces, hoy ella vino aquí a mi oficina a pedir que le hagamos una lectura de otra historia de terror. Así que póngase cómodo y póngase cómoda. Ya Elsa está aquí lista y presta para escuchar. Ella me va a acompañar aquí durante todo el video. Se vino así como la ven, con su lazo de cabello, con su cabello de color azul. Entonces, ahora vamos a que ella hoy se divierta como tanto ella escuchando esa lectura de terror, como ustedes también queden ahí prestos a escuchar. ¿Ok? Bueno, empezamos. La historia de terror se llama así: El libro de los recuerdos. El libro de los recuerdos. El libro de los recuerdos. En una mesa polvorienta se encontraba un libro muy viejo, lleno de recuerdos, todo desgastado. Su portada estaba muy empolvada, pero también adornada con muchos cuadros sobre cada solapa. Cada vez que tú la tocabas, aquella mesa donde estaba el libro estaba muy polvorienta, por lo cual había una persona que atendía en aquel lugar, porque, en fin, ese lugar era un lugar muy abandonado, pero la gente lo amaba mucho, porque allí había muchas antigüedades de
ese libro empolvado y se llama El libro de los recuerdos. Ángela le llamó la atención. Ella, al tocarla, escuchaba un papel muy viejo a punto de romper. De igual forma, ella siguió con la duda, con la incógnita. ¿Por qué ese libro tan empolvado? Cada vez que ella la limpia, pero cuando la va a tocar está con polvo. Ella la sacude, Ángela sacude con un trapo húmedo, la limpia para poder abrir. Pero ese libro tiene un secreto muy bien guardado. Entonces, Ángela se asusta. Ella dice, ¿pero por qué motivo le sucede? Cada vez que ella limpia con un trapo, el libro queda limpio, pero cuando ella va a tocarla, de nuevo está con polvo. Mágicamente aparece el polvo sobre el libro. Una mesa de madera muy vieja. A pesar de lo viejo, se sostenía de pie. Así era cada vez que ella llegaba a mirar en el hogar de las antigüedades. A Ángela le gustan las antigüedades, todo lo que es vasijas, relojes, tinajas, en fin, todo lo que se llama antigüedad. Bueno, Ángela, al abrirlo, el sonido del papel, al pasar, se envolvió en un manto de curiosidad. Las páginas estaban llenas de relatos de aventuras muy tristes. Estaban llenas de relatos de aventuras y de amores perdidos, cada uno esperando a ser descubierto. Ella iba leyendo como la parte del índice más o menos, pero le llamaba la atención porque cada vez que ella iba a leer siempre se cerraba el libro y los papeles que tenían en ese libro se pasaban solas las páginas sin necesidad de ella tocarlas. Ya el libro abría solo, pasaba página por página. Cada vez que Ángela iba a leer, pasaba página tras página, página tras página. Y así pasaban aquellas aventuras de los amores perdidos, cada uno esperando a que sea descubierto. Bueno, en aquel lugar empezaron a sonar pasos sobre la parte de las antigüedades. Se escuchaban pasos cuando ella iba a empezar a leer, pero siempre el libro mantenía empolvado, a pesar de que ella iba limpiando con un trapo húmedo. Que los
vecinos amaban mucho ese lugar, pero a ellos no les pasaba absolutamente nada. Permanecía ese libro ahí, ese libro quieto, empolvado, pero nadie la tocaba. Nadie quería tocar ese libro, seguramente porque ya sabían que ese libro era un mal recuerdo para todos de ese lugareño. El hogar es un rincón de cualquier lugar del mundo. Cuentan los vecinos que ahí entraban personas enamoradas a tocar ese libro y se casaban las parejas, pero apenas el matrimonio duraba una semana. Iban y escribían en ese libro porque habían páginas en blanco. Cada pareja escribía una promesa. Cada pareja escribía una promesa en ese lugar de ese libro. Era como la promesa del amor. Por eso ese libro se llama el libro de los recuerdos. Pero lo triste es que cada vez que alguna pareja escribía una promesa en ese libro, el matrimonio solo duraba una semana. Y así los vecinos, por eso cuando iban a ver las antigüedades, no tocaban ese libro para no destapar ese libro de los recuerdos, ese libro del amor. Pero con mucha tristeza pasaba cada historia, cada línea escrita en ese libro. Solo eran malas y recuerdos abnegados en aquel libro. Ellos, aunque el libro estará empolvado, nadie tocaba. Pero Ángela quería también hacer esa promesa de matrimonio con su novio. Ella solamente al momento de abrir no sentía esa paz, sentía mucha tristeza. Mejor ella no firmó ninguna línea sobre ese libro. Solamente que cada vez que Ángela tocaba, se empolvaba mágicamente. Y así pasaron los días, años, tiempos. Pasaba el otoño, pasaban las navidades, pasaban las estaciones del año. Pero ese libro, a pesar de lo viejo, no se rompía. Perduraba sus hojas, pero sí estaba viejo. Un color de otoño. Así estaban sus hojas. Y esas eran las aventuras. Por eso les estoy contando que cada página era una aventura de cada familia, porque al momento de casar se convierte en una familia. Cada uno de ellos fueron
comenzó a leer algunas líneas de las personas que prometieron. Solo hablaban promesas de amor, de que se amarían eternamente, de que se formarían un hogar, tener hijos, tener un trabajo, como toda una familia que al momento de casar hacen promesas para el futuro. Mientras Ángela leía, podía imaginar cada escena, cada sentimiento. Cuando ella iba leyendo, pasaba un viento sobre su cara y escuchar las risas de los personajes. Cada palabra resonaba en su mente como un susurro suave que te lleva a un lugar lejano. Así era el libro. Al abrir ese viejo libro, un cuero desgastado, el aire de ese lugar se impregnó a escuchar cada risa tan tímida. Se empezó a escuchar unos pasos muy despacio, sonidos de unos tacones cuando pisa también hojas secas, la misma manera. Ese libro desgastado, viejo, olor, antigüedad. El papel empezó a soltar ese aroma de la tinta y Ángela, desprevenida, decía: ese papel está antiguo y una tinta vieja. ¿Por qué en mi nariz huele a tinta nueva? Pero el libro viejo, las páginas están muy amarillas y delicadas. Parecían ansiosas por contar cada historia. El primer capítulo era titulado El viaje del amor. El segundo capítulo decía Amor sin fronteras. El tercer capítulo decía Un viaje al más allá. Cuarto capítulo decía El corazón y la vida. El quinto, si respiraras junto a mí, ¿qué será de mí? Y así sucesivamente iban enumerados cada uno de ellos. Cada título eran de las familias o parejas que fueron a firmar como un legado en ese libro, el mal llamado el libro de los recuerdos. Pero comenzaba con la historia de una joven navegante que partió en busca de un tesoro perdido. Andaba buscando a su pareja. Soñaba con esas aventuras, traspasar horizontes, anhelando a ser uno más, ser conquistado y poder ser casado. Eso fue la historia de hoy, mi gente. Espero les haya gustado este libro de los recuerdos, con un libro lleno de malas y noticias para Ángela, que cada vez que Ángela iba a leer esas páginas, las páginas volteaban solas, pero muy empolvado
vecinos sí amaban el lugar, ya que ahí estaba lleno de antigüedades. Pero ese libro también era el libro de los recuerdos para ellos. No la tocaban porque no querían sentir tristeza. Los vecinos no preferían no tocar ese libro para poder estar tranquilos y no sentir la tristeza de cada uno de esos capítulos que fueron marcados en ese lugar. Bueno, esta historia que les acabo de leer son de mi imaginación, ¿ok? Es ciencia ficción escritas por mí. Espero le haya gustado, así como mi amiga Elsa está feliz al escuchar esta historia de terror muy triste, pero ella está feliz porque a ella le encanta. Así que no siendo más, estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós.